Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que tratamos diversos temas que sean de interés para la audiencia desde una perspectiva que combine la defensa de la libertad con la economía, tanto general como personal. Y hoy vamos a hablar de esto último, de cómo la economía personal se ve afectada, se ve amenazada, digámoslo así, por una bomba de relojería que tenemos en España, que es el sistema público de pensiones. Y para tratar este asunto hemos traído a dos personas que son las que han promovido un informe, ¿Qué hay de lo mío?, donde se especifican algunos de los agujeros y de los problemas que tendrán las pensiones públicas en España en el futuro. En primer lugar, Pablo López, Country Manager de Trade Republic en España y Portugal. El informe que hay de lo mío es un informe apadrinado por Trade Republic. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Y, en segundo lugar, el autor del informe, Javier Díaz Jiménez, profesor del IES. Bienvenido a este podcast, es un placer. Muchas gracias, encantado. Pues bueno, empecemos a hablar sobre este informe, sobre lo que pronostica, sobre lo que diagnostica y, por tanto, sobre cuál es la situación y cuál va a ser el futuro del sistema de pensiones en España. Uno de los datos quizá más impactantes, que tal vez quienes están muy metidos en el estudio de las pensiones públicas ya lo saben, tampoco es que sea ese en concreto especialmente novedoso, pero el público general no lo conoce y sí que es muy preocupante, que es el aumento que se va a producir en el gasto del sistema de pensiones a lo largo de las próximas décadas. ¿Podéis cuantificarlo y, después de cuantificarlo por la magnitud del efecto, explicarnos por qué se produce esto? Bueno, mira, en realidad hay tres razones que encarecen las pensiones, ¿no? Cuando uno habla del futuro de las pensiones, del futuro de la seguridad social española, de si son sostenibles o no, pues hay que hacer dos supuestos. Uno, cuánto van a aumentar los gastos, y otro, cuánto van a aumentar los ingresos. Sobre los ingresos, yo soy absolutamente escéptico. Nadie sabe cómo se va a hacer el Producto Interior Bruto en los próximos 5 años, en los 10 años, ni 20 años. Pero los gastos sí, los gastos ya están en marcha, la demografía es la que es, la estructura por edades de la población española es la que es. El aumento de la esperanza de vida también, podemos hacer pronósticos, ha sido lineal durante los últimos 40 años. Si continuara con esa misma pendiente, sabemos cuánto van a vivir más, cuánto va a aumentar la esperanza de vida en la jubilación. Y también sabemos, la tercera razón que encarece las pensiones es que los nuevos jubilados tienen mucha más educación, carreras más largas y, por lo tanto, cobran pensiones mayores que las de los jubilados que ya están en el sistema o los que fallecen y salen del sistema. Entonces, calcular el impacto que va a tener sobre el gasto en pensiones del sistema de reparto por esas tres razones, pues es relativamente sencillo, sin tener que hacer presupuestos heroicos, y es difícil de cuestionar. Otra cosa son los ingresos, ¿no? Los ingresos pueden crecer mágicamente o razonablemente de muchas maneras y por lo tanto el déficit, pues eso tampoco se puede saber. Pero entonces, porque al final, claro, lo que más allá del déficit, solo la magnitud del gasto ya es importante, porque aunque no tengas déficit, más gasto significa que tendrás menos gasto para otras cosas. De hecho, ya lo estamos empezando a ver, ¿no? Entonces, dimensionemos ese aumento del gasto. ¿Cuánto es esperable que aumente y cuál es el coste de oportunidad de ese incremento? Vale, bueno, pues mira, otra vez, el sistema español es un sistema que se ha quedado muy anticuado. Cuando tú cotizas la seguridad social, cotizas por una cosa, en un concepto que se llama contingencias comunes. Y esas contingencias comunes incluyen todo. Son las cotizaciones en el régimen general por contingencias comunes de los trabajadores, son el único ingreso propio de la seguridad social. Todo lo demás, la seguridad social es una tesorería, es una caja, y todo lo demás que paga lo tiene que aportar el Estado de los impuestos. Por lo tanto, podemos decir hoy sin ningún lugar a dudas que los gastos de la seguridad social se pagan una parte con cotizaciones y otra parte con impuestos. En 2024, 75.000 millones fue lo que tuvo que poner el Estado de sus ingresos, ¿no?, con cargo a presupuestos generales en esa caja. Entonces, ¿qué pasa con las contingencias comunes? Pues que, por una parte, está la jubilación, ¿no? La jubilación ni siquiera es una contingencia. Bueno, es una contingencia porque te puedes morir y no llegar antes a ella, ¿no? Pero la jubilación, si uno piensa que la verdadera naturaleza de las pensiones es que son salarios diferidos. Entonces, si una pensión es un salario diferido, gestionado de una manera o de otra, repartido, capitalizado, las diferencias son
técnicas sobre todo, pues diferir rentas en el tiempo es relativamente fácil. Lo puede hacer el sector público, lo puede hacer el sector privado, puede hacerlo entre los dos. Pero luego hay otra parte de las contingencias comunes que no tienen nada que ver con diferir en el tiempo nada, que simplemente consiste en comprar seguros sociales. Por ejemplo, accidentes laborales, por ejemplo, discapacidad, por ejemplo, las bajas, ¿no? Que son uno de los problemas que tenemos ahora, pero también incluido la lactancia, la paternidad, maternidad, los cuidados del menor, incluido el ingreso mínimo vital. Todo eso se paga con la misma cotización. Y por lo tanto es muy difícil. Y aquí hay dos partes. Una parte que tiene que ver con el envejecimiento, que tiene que ver con la demografía, que tiene que ver con los derechos pensionables, y otra parte que es simplemente comprar seguros sociales, que tú puedes tener seguros sociales Ferrari o, iba a decir, Ford Fiesta, sin que sea ninguna, ¿no? En el mejor, más caros o menos caros, premium, ultra premium o menos generosos, ¿no? Y por lo tanto es difícil de anticipar. ¿Qué seguros sociales vamos a tener? Ahí hay un ejemplo muy claro, que es la dependencia. Las pensiones, el Estado español paga pensiones a los jubilados, pero hace pública las pensiones y privatiza la dependencia. El cuarto, no sé si es el cuarto o qué pilar del Estado de Bienestar, no sé cómo se cuentan que es la dependencia, pues podría ser al revés. A un pensionista que le da una pensión de 1.500 euros, que más o menos es la pensión de jubilación media, si se tiene que gastar 1.000 en cuidados, pues le daría igual tener una pensión de 500 euros y la dependencia pagada por el Estado, ¿no? Y entonces, una de las maneras de reducir la pensión es no incluir la dependencia en esas prestaciones, que eso sería otra contingencia común. Por lo tanto, al final, mira, si tú calculas las pensiones de jubilación, y aquí hay otro detalle técnico, que es que no hay más remedio. El problema de las pensiones es que enseguida se vuelven un poco técnicas. ¿Hay que incluir la viudedad, sí o no? Hay viudas de todas las edades, casi todos son viudas, hay algún viudo, pero poco estadísticamente irrelevantes. La mayor parte son mayores, ¿no? Entonces, a mí me parece que la viudedad sí que tiene que ver, está relacionada con la edad y yo la incluiría ¿no? Si fuera alto comisionado para la reforma de las pensiones de jubilación, pues la incluiría como la jubilación. Y luego la otra partida relevante son los complementos a mínimos. El sistema español es un sistema progresivo, hay pensiones, hay un mínimo para aquellos trabajadores que tienen derecho a una pensión contributiva que se consigue con 15 años de cotizaciones, y si no llega a la pensión mínima, pues el Estado la complementa. Eso también es parte del sistema. El sistema de reparto, al contrario que el capitalizado, tiene todas las ventajas y todos los inconvenientes de la solidaridad. Y el recapitalizado, todas las ventajas y todos los inconvenientes de la falta de solidaridad, ¿no? Entonces, pues la solidaridad debe incluirse. Si incluimos esas dos cosas, más o menos estamos pensando en en euros de hoy, números redondos, sin entrar en el dato fino, 100.000 millones para que la gente se acuerde. Y cuando se jubile la generación más numerosa de españoles que están vivos hoy, este año cumplen 50. Nacieron en 1976. Son 850.000, otra vez en números redondos. Por cierto, si te quieres forrar vendiendo velas, 5 y ceros son las velas más vendidas este año. Y fíjate que han nacido el año pasado 315.000, o sea, nos faltan más de 500.000 de bebés comparado con esa generación más numerosa. Bueno, estos se jubilan en el 43, cumplen 67 años, no sé cuántos se jubilan, pero cumplen 67 años, que va a ser el año que viene la edad normal y ya no es el final del retraso, ¿no? Para la jubilación. Y de aquí a entonces, pues se van a jubilar 12 millones de españoles, que son todas las generaciones que son más mayores que estos y, bueno, van a cumplir 67 años. Entonces, solo por el impacto de la pirámide de la población, del baby boom, ¿no? de esta explosión de nacimientos que se produce desde el año 1960 hasta esta última, el 76, o 77, que es la última generación, pues el coste de las pensiones de jubilación se va a duplicar. Vamos a llegar a unos 200.000 millones. En fin, todo números redondos y teniendo en cuenta la jubilación de los baby boomers, pero además el aumento previsible de su esperanza de vida, obviamente si no hay una catástrofe, como puede ser otra pandemia o algo peor, ¿no? Y debido al aumento de los derechos pensionables, porque las nuevas generaciones tienen más educación, han tenido carreras más largas y por lo tanto todos los años estamos viendo cómo la pensión inicial aumenta, la pensión media sube y por lo tanto el gasto
gasto de la seguridad social en esa partida. Pensiones de jubilación, más de viudedad, más complementos a mínimos, pues sigue aumentando. Ha comentado Javier que las pensiones, cabe entenderlas tanto como salario diferido, estrictamente las de jubilación, o como una protección frente a contingencias, otros derechos pensionales que proporciona la Seguridad Social. Y, Pablo, ¿cuál es la situación ahora mismo de esa cobertura, tanto de ahorro capitalizado como de protección actuarial vía protección frente a contingencias, que no pase por el sector público en España, ¿no? Porque el panorama que ha descrito es un panorama tenso financieramente, ahora veremos cómo se puede resolver, pero claro, es especialmente grave que haya tensiones ahí si la alternativa o el complemento por parte del sector privado entre la población no existe, porque entonces depende todo de lo que pase en esa parte tensa del sistema de previsión social. Los españoles ahorran mucho. ¿En qué invierten cuando ahorran? ¿Se están preparando para la jubilación? ¿Tienen cubiertas contingencias de manera privada? Pues mira, los españoles invierten muy poco, ¿no? Primero creo que por todo este contexto, ¿no? Al final se nos ha vendido esa falsa ilusión de que todos vamos a recibir una pensión pública completa que nos va a permitir sobrevivir a los 67 años y luego también porque al final no ha habido ningún incentivo ni fiscal ni económico por parte de los distintos gobiernos para generar ese ahorro privado. Y bueno, creo que sí que empezamos a ver cómo desde Europa han visto que eso es un problema y además es un problema que tiene dos caras. Tiene un problema que es el primario, que es el que estamos discutiendo a día de hoy, que al final la gente no tiene esa renta complementaria en el momento de su jubilación, pero también tiene la otra cara de la moneda, que es que falta inversión en Europa, ¿no? Nos comparamos con Estados Unidos, con China, al final las tasas de inversión son mucho más altas y hacen que en general esas economías sean mucho más competitivas. Y en España lo único que hemos estado viendo es lo contrario, es desincentivo a, por ejemplo, la inversión en planes de pensiones individuales, donde la máxima aportación se ha reducido de 8.000 a 1.500 euros al año, lo que se ha visto como desde el año 2000, donde las contribuciones netas a los planes de pensiones individuales están por encima de los 6.000 millones, a ver contribuciones netas negativas en los últimos años por debajo de 300 millones de euros, lo que es súper negativo porque al final es una forma sencilla de extensionar y de cuando toda esa gente necesite esa pensión pública, si hubieran acumulado ese ahorro privado, hubiera una tensión mucho más inferior. Se está viendo como ahora, a día de hoy, en Alemania, por ejemplo, se están incentivando una serie de políticas para generar ese ahorro privado y además a mí me gusta mucho cómo lo han estructurado desde una parte enfocada a la gente más joven, una renta desde 6 años hasta 18 años y luego para la gente que está en edad de trabajar se va a empezar a hacer un apoyo de un 30% sobre lo que tú aportes a las rentas inferiores y luego eso va disminuyendo, porque una de las, digamos, excusas que se trajo cuando se reducía de 8.500 a 1.000, o sea, de 8.000 a 1.500 es que las rentas más altas son las que se están aprovechando de esa falta de pagar impuestos y Alemania consiguió encontrar un sistema en el que se está incentivando que las rentas más bajas son las que tengan una mayor complementación y que además me parece súper interesante porque a día de hoy los planes de pensiones no están estructurados de esa forma, privados. A lo mejor hay mucha gente que no se anima a empezar un plan de pensiones individual privado porque dice que tener un dinero parado, no es parado obviamente, pero digamos un dinero bloqueado hasta que cumpla 65 o 67 años y en Alemania han incluido que si tú vas a comprar una vivienda puedas sacar ese capital y poderlo utilizar para comprar una vivienda. Sobre esto es interesante porque además hablaste de ello hace no mucho en tu cuenta de X, que se invierte poco pero se ahorra mucho y lo mucho que se ahorra y se invierte poco se invierte mal, ¿no? Porque en España hay más de 1 billón de euros en depósitos bancarios, que eso de cara a preparar la jubilación, pues hombre, mejor que estén que no, pero desde luego no capitaliza mucho. Y luego hay 500.000 aproximadamente en lo que podrían ser fondos,
que dices, oye, no está mal, medio billón en fondos, pero casi todos son fondos monetarios con altísimas comisiones que por tanto tampoco te sirven de nada para capitalizar de cara a la jubilación. ¿Es así? O sea, comparte el diagnóstico o la descripción y ¿por qué crees que es así? Pues mira, la primera parte de ese activo financiero que has indicado, ese billón de euros, está remunerado de media al 0,17. O sea, que no cubre ni la inflación. No cubre ni la inflación, no te está cubriendo ni lo que los bancos están recibiendo por todo ese efectivo que está en sus cuentas. Y efectivamente, ese otros 500.000 millones, la comisión media es un 2%. Y esto ocurre por dos razones. Si miramos únicamente el efectivo, es por una falta de educación financiera, que al final, es un poco el modelo tradicional bancario. Los bancos necesitan captar depósitos para dar créditos y ahí está su margen de intereses y tradicionalmente en España es un país que no ha compartido toda esa remuneración. Había unos nuevos players como nosotros que hemos empezado a compartir ese 100% de la remuneración para que al menos la gente pueda relativamente cubrirse contra la inflación. Y respecto a por qué el 70% del market share de los fondos de inversión está dentro de la banca tradicional de media al 2%, por la red de distribución de la banca tradicional. Al final, pues tiene una red de distribución muy amplia, con muchos años, que al final pues tiene la relación con el cliente. Y bueno, también la banca tradicional ha ido, digamos, vendiendo el miedo a todos sus clientes, pero también yo creo que es un tema de tiempo, ¿no? Se ve, por ejemplo, en temas de planes de pensiones, como Indexa, que es un player también, digamos, similar a Trade Republic en cuanto al número de años que tenemos, debido a que en ciertos productos que tienen menos tiempo están liderando en aportaciones netas, ¿no? Y al final, fuera de los nuevos players, el banco siguiente más nuevo, entre comillas, tiene 60 años, que es Bankinter. Y te vas a los anteriores y ya te vas a más de 100 años. Con lo cual, ahora mismo dices que la situación de la gestión patrimonial y previsional del ahorro no se está haciendo de manera sofisticada, pero que crees que es una cuestión de tiempo. El problema es justamente ese, el tiempo, que tenemos un problemón durante las próximas 2 o 3 décadas y parte de ese problema se podría quizá paliar si se gestionara bien el ahorro privado, porque si hay recortes, por ejemplo, en el sistema público, pues al menos tienes ese colchón privado, pero no se está haciendo. Y para mucha gente ya será demasiado tarde si no ha empezado a hacerlo hasta ahora o si no empieza a hacerlo ya. Entonces, si la previsión de aumento del gasto es la que es, ¿qué escenarios se abren ante nosotros? Porque aunque no lo financiemos con déficit, repito lo que decía antes, hay un coste de oportunidad. El país en buena medida se nos está cayendo a trozos, infraestructuras mal mantenidas, colapso de ciertos servicios públicos, educación y sobre todo sanidad por falta de inversión. ¿Y por qué? Pues porque el gasto se está redirigiendo en su mayor parte hacia pensiones y ese es un problema que se va a extremar en el futuro si no hay cambios. Entonces, si no se recortan las pensiones, mal por otros lados. Si se recortan, mal por el lado del pensionista. ¿Hay margen para recortar las pensiones sin que eso genere un quebranto muy grande a los pensionistas? Bueno, te contesto en 2 partes. Lo primero que has dicho es absolutamente así y lo estamos viendo y lo estamos viviendo y hay mucha gente que lo está padeciendo trágicamente. ¿Qué queremos? ¿Pensiones o vagones? ¿Qué queremos? ¿Pensiones o inundaciones? ¿Qué queremos? ¿Pensiones o apagones? ¿Qué queremos? ¿Pensiones o socavones? ¿Qué queremos? ¿Pensiones o drones? Que el nuevo embajador de Estados Unidos recién inaugurado ha dicho que es el 5% y eso supone otros 50.000 millones, en fin, 35.000 millones más de gasto en defensa. El coste de oportunidad es innegable. ¿Podemos recortar las pensiones? Mira, la respuesta es que no, porque la principal faena que le hemos hecho los mayores a los jóvenes es no tenerlos. Hoy los mayores de 50 años en España somos más que los de 18 a 50, por lo tanto, eso produce una captura democrática de la sociedad española. El Pacto de Toledo, que es un pacto de silencio, solo existe para evitar que en España haya 2 partidos, mayores de 50 y de 18 a 50, o sea, menores de 50, y que todas las elecciones sean muy aburridas, porque siempre ganamos los que somos más, los mayores de 50. Además, es una parte de la población alta, muy movilizada, todo el mundo vota y todo el mundo defiende
su pensión. Su pan. Entonces, y ya está. ¿Y eso qué hace? Que sea realmente difícil. Por lo tanto, las reformas que se pueden hacer pasan por respetar los derechos pensionables para que los mayores no digan que el Estado, por otra parte, se ha comprometido con ellos a pagarles una pensión. De hecho, fíjate, el problema de las pensiones españolas es que es un mal que ha venido por un bien. Han sido tan buenas, han funcionado tan bien, han sido tan generosas, no por su cuantía. La generosidad de las pensiones se mide en proporción a las cotizaciones, que los españoles hemos delegado absolutamente en el sector público nuestro bienestar cuando somos mayores. Las pensiones españolas están a la pata coja. Tenemos, en vez de tener dos pilares, que es lo que tienen los mejores sistemas de pensiones, un pilar de reparto y un pilar capitalizado, pues el sistema español solo tiene uno. Prácticamente el 100% de las rentas de los jubilados españoles proceden de la pensión pública de reparto. Somos casi la imagen opuesta de Chile, ¿no? En Chile tiene un sistema 100% capitalizado y también es la pata coja, tiene solo un pilar. Le falta y echan de menos un reparto. Pues al español le ocurre lo contrario. Tiene una pata, que es el reparto, un reparto que ha sido y sigue siendo muy generoso. El Estado español no ha dejado de pagar un solo día una pensión a cambio de deteriorar las carreteras, de deteriorar todas las infraestructuras, la red eléctrica, no invertir lo suficiente, los trenes tal y como están, en fin, y jamás va a haber en España guarderías de 0 a 3 con cargo al presupuesto y ni dependencia, porque simplemente no hay manera de pagarlo. Ten en cuenta que en esta fase del ciclo, que es realmente expansiva, tenemos un déficit límite, el límite que permite el plan de estabilidad y crecimiento, ¿no? Entonces, no se pueden recortar las pensiones. El Estado español va a tener que recortar necesariamente de otros gastos porque pagar las pensiones, pagar los salarios de los empleados públicos y pagar los intereses de la deuda pública son las tres partidas absolutamente prioritarias y que cada vez se van a quedar con una parte más importante del gasto. Fíjate que este año, en el 24, el Estado puso 75.000 millones en la Tesorería de la Seguridad Social y el déficit total fue 50.000 millones. O sea, si la Seguridad Social hubiera podido atender a sus obligaciones con sus ingresos propios, con las cotizaciones de los ocupados, el Estado español habría tenido un superávit de 25.000 millones que podría haber dedicado a reforzar cualquiera de esas otras inversiones de esas infraestructuras o a poner guarderías de 0 a 3. Pero cuando dices que no se pueden recortar las pensiones, ¿te refieres a que no es económicamente viable en el sentido de que los pensionistas no serían capaces de reponerse a ese recorte o que no es políticamente factible? No es políticamente factible porque los pensionistas van a reclamar sus derechos, lo han hecho cada vez que ha habido un intento de reducir las pensiones en cobro, ¿no? O los derechos pensionables. Al final, el único margen que queda es seguir retrasando la jubilación. Lo va a hacer otros países, lo terminarán haciendo España. Los trabajadores que hoy tienen 40 años se van a jubilar con 70 en muchos trabajos. Claro que hay ocupaciones penosas que tienen que tener otro tratamiento especial. Eso es absolutamente razonable y no es un problema y no es la mayor parte de los trabajos, ¿no? Entonces, podemos ver más retrasos en la edad de jubilación y realmente lo que yo creo que deberíamos de ver es un cambio en la educación financiera donde la gente entendiera que esto de confiarlo todo a la pensión pública, que en fin, que no lo sabes, porque los países... Ha habido dos reformas en los sistemas de pensiones. Los países del norte que se dieron cuenta y que lo reformaron en los años 90 cuando todavía cuando teníamos el dividendo demográfico, porque los baby boomers estábamos éramos cuarentañeros, y los del sur que esencialmente lo que han hecho ha sido pues intentar complementar el sistema de reparto con un aumento del ahorro, ¿no? Ya sea, en fin, y con incentivos fiscales fíjate que en España tenemos el mecanismo de equidad intergeneracional que supuestamente se está usando para dotar una hucha pública de pensiones, que en realidad está invertida en deuda pública española, por lo tanto la hucha está vacía, y que podía hacerse mañana sin aumentar un solo euro en el gasto en pensiones, en crear planes
personales, de pensiones, que serían pequeños. Un 1.500 eurista, que por cierto, no olvidemos que hoy el salario mínimo interprofesional en España son 1.500 euros, cuando lo calculas bien en 12 meses. Pues un 1.500 eurista podría ahorrar 10 euros al mes, pongamos 120 euros al año, que no es un dineral, pero cambia completamente la actitud. Y ese MEI estaría en 22 millones de cuentas individuales invertidos en planes de pensiones que podría gestionar perfectamente el sector privado. Por cierto, estoy replicando la pensión premium en Suecia, que es mucho más, que es el 2,5% de las cotizaciones, pero exactamente el mismo esquema. Lo puede administrar una agencia estatal de pensiones, por lo tanto las comisiones son ultra bajas, estamos hablando de 0,3 o más, ¿no? Del entorno de 0,3, porque claro, no hay red de distribución, el cliente es agencia estatal de pensiones, hace de casa de compensación, no hay que vender nada, no hay que distribuir nada, ¿no? Toda la administración. Y eso, solamente eso, esos 10 euros al mes, cambian completamente, porque 22 millones de trabajadores se vuelven inversores, se vuelven ahorradores, van a estar representados en el Consejo de Administración y van a tener una cartilla donde al final del año les diga, pues usted aportó 120, pero como lleva 10 años, pues ahora resulta que tiene 5.000, y si lleva 50 años, pues resulta que tiene 150.000, ¿no? Y el día que se jubile son suyos, y usted se muere son de sus herederos, y dejamos de jugar a la pata coja con las pensiones, porque empezamos a construir la otra pata, ¿no? El pilar capitalizado, que es, insisto, lo que tienen los mejores sistemas de pensiones. Mira, Países Bajos tiene 50-50, las rentas de los mayores, la mitad vienen de un reparto, la mitad vienen de tanto planes de empleo o planes personales capitalizados. Suecia, 2/3, 1/3. O sea que entre el 50, entre el 40, en fin, entre el 30 y el 50% de las rentas de los mayores deberían de venir de ahorro capitalizado. Y eso te da las mejores pensiones posibles. Hay que financiar una transición a ese sistema. Esa transición es cara, pero es cara no financiarla también. O sea, ya estamos pagando la no transición. Entonces, tú puedes parar la bola mañana. Mañana, todos los españoles que no han cotizado, mañana se acabaron las viejas pensiones, se crean unas nuevas pensiones con unas nuevas reglas, un nuevo incentivo, paras la bola de nieve, tienes que financiar la transición, pero que la tienes que financiar de todas maneras, y bueno, y dentro de 40 años, cuando se jubilen los veinteañeros de hoy, las personas que empiezan a trabajar, o 50, pues ya está, tendremos unas pensiones que estarán resueltas para el resto de la vida, y podemos dedicarnos a otras cosas, ¿no? A los que nos gustan las pensiones, ¿no? Mencionabas, Javier, el efecto educador, ¿no?, que puede tener pues incluso una aportación muy pequeña, el mecanismo de equidad intergeneracional, en lugar de que se lo quede el Estado, que vaya a una cuenta personal y que eso genere una hucha de ahorro. Esa es un poco la idea del plan alemán para la infancia que mencionabas tú antes, ¿no? Porque la aportación también es bajísima, pero de nuevo genera una cultura de ahorro desde la cuna que luego puede proseguir o incluso puede impulsar también a los padres a que complementen parte de las aportaciones del Estado, generando ese endowment para los menores de edad cuando adquieren la mayoría de edad, que les puede permitir pues pagarse la universidad, pagar la entrada a una vivienda, que es algo que hoy por hoy en España está totalmente ausente. 100%. O sea, creo que lo que está consiguiendo Alemania son dos cosas, ¿no? Primero, con una cantidad ínfima, generar ese hábito desde que los niños son muy pequeños, para que toda esa juventud ya nazca con debajo del brazo con una cantidad que puede ser incluso suficiente para comprarse su primera vivienda cuando alcanza la mayoría de edad. Y que desde que tengan 6 años ya empiezan a entender una serie de conceptos financieros muy importantes, ¿no? Y luego creo que la segunda cara de la moneda es el interés compuesto, ¿no? Al final, cuando tú empiezas a invertir cuanto antes mejor, digamos, ese interés compuesto acaba teniendo un resultado mucho mayor, porque tienes muchos más años sobre los que capitalizar tu inversión, ¿no? Y por eso creo que al final el concepto de cuenta infantil es un producto súper positivo, porque generas ese hábito, generas esa capitalización, y por poner el típico ejemplo, ¿no?, que de números también redondos, grandes, pero que
yo creo que la gente puede entender de forma muy sencilla. Si tú empiezas a invertir 100 euros desde que nace tu hijo, con la habitual tasa de revalorización de un fondo como puede ser el S&P 500 o el MSCI de un 7% real, descontado la inflación, cuando tu hijo cumple 18 años ya tiene 40.000 euros ahorrados. Si tu hijo decide que va a seguir aportando 100 euros al mes, cuando cumpla la edad de jubilación de 65 o 67 años, ya tienen más de 1.100.000 euros ahorrados, que ya es una renta complementaria muy, muy importante. Incluso el modelo alemán que comentábamos antes, que no necesitas incluso tener ese dinero aparcado hasta la jubilación, y si tienes una necesidad de comprarte una vivienda, puedes utilizar ese dinero para la vivienda. Al final creo que en España se desincentiva el ahorro en general, y más aún el infantil, y que creo que esa falta de educación financiera es muy grave, porque nadie entiende cuál es el problema al cual nos enfrentamos, ¿no? Pues vosotros en Trade Republic también, modestamente, claro, porque no sois el Estado alemán ni el Estado español, pero también tenéis una cuenta, ¿no?, infantil para intentar facilitar ese ahorro desde la infancia. Sí. Justo, o sea, nosotros un poco bajo ese esquema, digamos, que Alemania empezó a incentivar, nosotros ya la teníamos, pero sí que es cierto que hemos empezado a promocionarla más, porque creemos que es uno de los productos más ventajosos para todos nuestros clientes, y tenemos una cuenta infantil que la puedes abrir desde que nace tu hijo y sin comisiones, porque devolvemos el 100% de las comisiones para que se reinviertan en STF. Y es una cuenta que hace unos productos que más éxito han tenido en España, y que además lo que hemos visto aquí en España es que había tan poca competencia. O sea, había muy pocos bancos ofreciendo una cuenta similar, que está creciendo mucho, también porque es uno de los productos menos rentables para la banca tradicional, porque ¿qué vas a empezar? ¿A ponerle comisiones de descubierto al niño? ¿O vas a empezar a venderle préstamos personales o tarjetas de crédito? Pues no. Entonces, como es uno de los productos menos rentables para la banca tradicional, es uno de los productos que al final la banca tradicional ha invertido menos, cuando realmente incluso también a nivel de negocio es un producto muy interesante, porque es cuando fidelizas más al cliente a largo plazo, pero sobre todo lo más importante es cuando puedes utilizar el interés compuesto en tu favor durante más tiempo, y que cuando ya cumplas la mayoría de edad o tengas una necesidad, pues tengas ya un capital acumulado. Recordar que el patrimonio medio del joven de 18 años en España es inferior a 5.000 euros. Y es muy triste. Fíjate que esto es algo que se ha perdido. Cuando yo era pequeño, y a mí me lo hicieron, tus padrinos te abrían una cartilla en la caja postal de ahorros. Entonces existía la caja postal de ahorros, que era lo más capilar del mundo, porque en todos los pueblos, hasta el más pequeño, había una oficina de correos, y por lo tanto había una caja postal de ahorros. Y te ponían 300 pesetas. Cuando nacía tus padrinos, cuando nacía el niño, empezabas a ahorrar en el mejor momento para empezar a ahorrar, que es el día que naces, ¿no? Y después ya es tarde. A partir de ahí ya vas con retraso, ¿no? Y cada cumpleaños te ponían 50 pesetas. Pero esas pesetas no se invertían, ¿no? Era una bueno, cantidad de ahorro. Te daban el 0,25. Te daban el 0, vamos, bueno, no sé si te daban el 0,25. Cuando yo ya llegué a entender lo que era un tipo de interés y me interesé por cuánto me daban, pues resulta que descubrí con horror que era el 0,25, ¿no? Pero, ok, pues 0,25. Pero ¿sabes qué? Había una cartilla. Hombre, mejor que nada, desde luego. Sí. Y sobre todo estaba la idea de que el mejor momento a un niño pequeño, sus padres insistían en esta cultura del ahorro que existió cuando éramos más pobres, que es, fíjate tú, que es una paradoja, porque ¿para qué ahorras cuando eres pobre? Tienes que ahorrar cuando eres más rico, ¿no? Porque si eres pobre te cuesta más renunciar, el coste de oportunidad de renunciar a un euro, ¿no? Y esta cultura de ahorro, pues la hemos perdido, porque, insisto, en mi caso, y no solo era un caso general, era una costumbre. Sí, no, en mi caso también pasó. De que te ponían ahí tu cartera, tu cartilla el día cero, y podías empezar a ahorrar, sí. en fin, con un tipo de interés absurdamente bajo y todo lo que tú quieras. Pero ya estaba la idea de que la vida es larga, de que en algún momento vas a jubilarte, vas a dejar de tener rentas laborales,
sí, que el Estado va a participar razonablemente, lógicamente, y yo creo que el sistema el reparto es una magnífica idea, con un compromiso intergeneracional, es ahorro obligatorio para la jubilación, y dado que hay un problema de inconsistencia temporal con el ahorro, que todos tendemos a hacer un poco más la cigarra que la hormiga, ¿no? En esa fantástica fábula infantil, pues habría que recuperarlo, ¿no? O sea, no es tan ajeno a nuestra... O sea, no es que los españoles no hayamos ahorrado, jamás. Son las nuevas generaciones donde se ha perdido, ¿no? Pero, ¿por qué creéis, por abrir un paréntesis que ahora cerraremos y volveremos al tema principal, ¿no? Pero, ¿por qué creéis que se ha perdido esa cultura del ahorro? ¿Ha sido consecuencia de, digámoslo así, una degradación moral de la sociedad? ¿O también ha ido de la mano de, no sé si de un plan o una voluntad más o menos consciente de los poderes públicos? Porque mencionabas antes el Pacto de Silencio de Toledo. Hombre, para mí ese es un factor muy relevante, porque decías, claro, no se ahorra porque el éxito del sistema público, claro, pero si ese sistema público se hubiese dicho, cuidado que tiene sus limitaciones, vayan preparándose de manera complementaria a ese futuro, pues la gente habría escuchado el mensaje, no toda a lo mejor, pero una parte sí, y se habría preparado. Ahora, si te van diciendo siempre, no pasa nada, es súper sólido, las pensiones no se van a tocar, todos los que alertan en contra son unos agoreros que están al servicio de la banca para quedarse de ese negocio, pues claro, están falseando la realidad y están modificando los hábitos de los ciudadanos. No te quepa ninguna duda. Se junta a que España, una economía pequeña, durante 40 años de una dictadura, que había optado por cerrar su cuenta financiera, porque había restricciones al ahorro en otros vehículos. No podías. España tenía un corralito ha tenido en fin, con matizado, pero esencialmente un corralito financiero, igual que lo tiene China hoy, por poner un ejemplo. O Argentina tiene muchos. Y entonces, pues lo que ocurrió es que eso hizo que el ahorro de los españoles se materializara en inmobiliario, ¿no? Que era el único activo que estaba protegido contra la inflación. También un país que usaba mucho el impuesto de la inflación como señoriaje, como una manera de complementar los ingresos del sector público. Yo me acuerdo de tipos al 14, la inflación al 7, la inflación media antes de la 15%. de la transición, pues, y no pasaba nada. Eran números con los que tú vivías y estabas acostumbrado y eran parte de... Y entonces, ese ha sido el gran ahorro. Que no está mal con una condición. Si estás dispuesto a vender tu vivienda y a que tu vivienda sea el complemento de tu pensión, ¿no? Y realmente, de entre todos los activos que hay, pues todas las clases de activos, la vivienda solo son problemas, realmente, ¿no? O sea que en un mundo donde ya la cuenta financiera puedes invertir y ahorrar en todo tipo de productos, con todo tipo de rentabilidades, riesgos, plazos, en fin, el abanico es prácticamente infinito, los españoles nos hemos quedado ahí, ¿no? Y también yo creo que lo de la vivienda era una realidad que hace 20 años tú necesitabas 2-3 años de ahorros para poder comprar una vivienda y ahora estás necesitando casi 10 años. Entonces era una realidad para una generación anterior que se ha convertido en una realidad totalmente imposible para que a día de hoy los jóvenes vean la vivienda como un ahorro, porque principalmente no se la pueden ni comprar. Y sobre todo, volviendo un poco al tema de antes del interés compuesto y empieces a ahorrar cuanto antes mejor, pues lo bueno de que ahora haya una accesibilidad a ciertos activos que te permiten generar esa capitalización desde cantidades tan pequeñas como €1, creo que también es muy importante. Y que efectivamente se está, creo que, infrautilizando. Yo creo que va todo de incentivos. En el momento que no hay incentivos al ahorro privado es cuando, primero, ninguna empresa pues va a empujar o ningún banco va a empujar eso, y que luego a nivel individual pues la gente no tiene ese incentivo para realizarlo. Te vas a otros países como Francia o como Reino Unido, que tienen las famosas cuentas de inversión, de ahorro o Dinamarca, ¿no? O Dinamarca. Un país que entendemos como una socialdemocracia nórdica, estado de bienestar gigantesco, y luego el peso que tiene el ahorro privado en planes de pensiones sobre el PIB es incomparablemente mayor al de España, claro. Y es porque tienen esos incentivos, esas cuentas sobre las cuales no están pagando impuestos, y en el momento que tú pones incentivos, se moviliza el ahorro hacia inversión productiva. Pero además el diagnóstico, lo que has comentado antes también es fundamental. Yo llevo
en fin, 20 años, ya serán 30 o 40, no sé, porque claro, tengo que actualizar el calendario, predicando en el desierto de las pensiones, de la necesidad, de los riesgos a los que se enfrenta el sistema de reparto español, y siempre ha habido una defensa numantina por parte de todo el mundo, pero no solamente por parte del Estado, o sea, de los gobiernos, de los gobiernos de turno, todos los agentes sociales, la defensa de los sindicatos de este sistema de reparto ha sido absolutamente a ultranza, pero también los empresarios y también el sector. El sector solo anda pidiendo incentivos fiscales. Cuando los planes de pensiones españoles, el otro día mi colega Pablo Fernández, y está ahí a disposición del que quiera, hace un repaso anual de rentabilidad de los fondos de pensiones, pues prácticamente ninguno bate al IBEX, casi ninguno le da más rentabilidad que la deuda pública a 10 años. Sí. ¿En serio? Y unos cuantos tienen rentabilidad negativa, planes que tienen más de 10 o más de 15 años de existencia. Entonces bueno, pues... Porque los productos son malos. Los productos son pésimos, las con altas comisiones son muy que altas, matan la rentabilidad. Y sobre todo, nadie ha dicho basta, ¿no? O sea, nadie se ha levantado. Yo no he encontrado, yo siempre he andado buscando un campeón, pero claro, yo soy un profesor de universidad, esto lo tiene que hacer un político que diga ya está bien, ¿no? Y que sea capaz de cantar las verdades del riesgo que tienen las pensiones. Yo creo que el Estado español va a pagar la pensión pública, pero no va a ser suficiente, y sobre todo es que es muy arriesgado, es irresponsable dejar tu jubilación, que puede ser 20 años, 30 años, 40 años, quién sabe, exclusivamente en manos del Estado protector, que te va a proteger si puede, pero que yo estoy seguro que el día que se diluya, si hubiera un día en que se diluyera, el subjuntivo aquí siempre ayuda, ¿no? El Estado lo último que haría cuando sea el brazo de Terminator es pagar una pensión, estoy seguro, o sea, ¿no? Eso es el último acto del Estado antes de diluirse, pero va a ser muy poco. O sea, ¿por qué quieres arriesgarte tanto? Y sobre todo renunciar a la magia, a esa magia espectacular del tipo de interés compuesto que es tan evidente, ¿no? Que con un poquito de esfuerzo, que pueden ser cantidades pequeñas, iba a decir casi hasta ridículas, y con una inversión como la que ofrece Trade Republic, con ese tipo de gastos, con esa cantidad de comisiones, vas a tener un dineral cuando te jubiles, ¿no? Y por un esfuerzo pequeño que es, en fin, es como lavarse los dientes. O sea, ¿no? ¿Cuánto ¿no? compensa? ¿No? Que indudablemente le compensa a todo el mundo, y a los 1.500 euristas también, porque en España no hay 1.000 euristas que trabajen 40 horas a la semana. Pablo, sobre este punto, porque es interesante, ¿no? En España, lo decía Javier con corrección, los planes de pensiones en general tienen una fama bastante deficiente. Los estudios de Pablo Fernández son muy elocuentes a ese respecto, porque sí, dan una rentabilidad ridícula, muchos no baten ni la inflación, no digamos ya si tienen pérdidas, y además con historiales largos, no es que sea cosa de un año o dos. 15 años, el último estudio son 15 años. Entonces, tú has dicho, esto es porque el producto es malo, es un producto caro y que además muchas veces es caro por lo que no lo vale, es decir, es una gestión activa que replica la pasiva y de una mala manera, ¿no? Entonces, explícanos un poco más esto, porque, claro, si uno escucha estas cifras, también se echa mucho para atrás a la hora de decir, pues, ¿para qué voy a invertir en planes de pensiones si son tan malos? Y aparte, en España también se confunde, coloquialmente, ahorrar para la jubilación con invertir en un plan de pensiones, que es un instrumento que puede ser el que se utilice o no, pero no tiene por qué serlo. Entonces, un poco, ¿cuál es la panorámica del ahorro previsional o las opciones de ahorro previsional que tiene ahora mismo un español si está preocupado por su jubilación y quiere prepararse frente a ella? Sí, pues mira, un español, como bien dices, ¿no? El principal, digamos, producto son los planes de pensiones individuales, que tienen una serie de ventajas fiscales. Pero cada vez menores también. O sea, cada vez menores, efectivamente, y ahí se ha visto cómo las contribuciones netas han ido reduciendo. Y ese es el principal producto por esa ventaja fiscal, pero tiene ese pecado original que al final decíamos que si el 70% del market share de los fondos de inversión lo tiene la banca tradicional, en planes de pensiones creo que está por encima del 90 o 95. Y al final lo que supone es que son planes habitualmente de gestión activa,
que no son capaces de batir a su índice y de camino les estás pagando de media un 2%. Hay alternativas, como puede ser Indexa, que tienen planes de pensiones con unas comisiones mucho más bajas. Sí, en este canal también a veces lo recomendamos porque son un buen producto. Yo soy muy fan de François, muy fan de lo que están construyendo. Y eso es una de las opciones. Luego tienes planes de empresa que, bueno, al final son algo ínfimo porque hay muy pocas empresas que a día de hoy lo pagan. Suelen ser empresas internacionales que están acostumbrados en otros países. Yo, por ejemplo, vengo de vivir en Londres y a mí se me pagaba a través de mi empresa pues un plan de pensiones y ahora te lo mantienen. Pero son mucho menos habituales. Y luego tienes todo el resto de productos financieros que sin la necesidad de tener, digamos, ese dinero bloqueado, te permite también generar ese ahorro y esa inversión para tu pensión futura o para tu renta. Al final, preparar la jubilación es ahorrar y capitalizarte. Efectivamente. Sea vía plan de pensiones, sea tal, o sea vía vivienda también, ¿no? Efectivamente. Tienes que elegir ese activo. Y dentro de esos potenciales activos, por supuesto, tienes el inmobiliario con sus ventajas y sus desventajas. En mi opinión personal, pues si tú miras el histórico de rentabilidad del inmobiliario en España, incorporando dividendos y rentabilidad, está en 4 o 5%. Si tú coges el histórico de la renta variable, ¿no? Que al final lo bueno que tiene la renta variable cuando tú estás ahorrando e invirtiendo para tu jubilación es que puedes permitirte, digamos, tener gran parte de renta variable, sobre todo los primeros años, porque tienes un horizonte temporal de por encima de 5 o 10 años y es cuando estás rebajando tu riesgo y volatilidad. Entonces, tienes también otro producto como pueden ser los fondos de inversión, que en ese caso también tienes otra ventaja fiscal respecto a otros productos como pueden ser los ETFs y las acciones, que en este caso es el diferimiento fiscal, te permite cambiar y rebalancear tu cartera sin tener que pagar impuestos. Y luego tienes los productos que recientemente a través de nuevas plataformas se están popularizando más, que son los ETFs. Que es un fondo cotizado, habitualmente también con comisiones más bajas y también que tienes un mayor abanico para poder apostar a industrias específicas como puede ser la inteligencia artificial, la automatización, etcétera. Y luego y también para replicar. Y para replicar índices a muy bajo coste. Y luego lo que decías, que creo que es muy importante, es esa diferenciación entre gestión activa y gestión pasiva, que creo que ha sido un contexto en el cual la banca tradicional se ha acomodado para ofrecer unos productos muy caros, vendiéndote esa gestión activa profesional de tú no sabes gestionar tu dinero, te lo tengo que gestionar yo y de camino te cobro un 2% y encima no te va todo el índice, frente a la gestión pasiva, que son fondos o ETFs creados por las grandes gestoras americanas, los Vanguard, BlackRock de turno, que al final lo que hacen es replicar a ciertos índices con las comisiones más bajas y al final son los productos que si tu horizonte temporal es a largo plazo y habitualmente tus inversiones para tu jubilación suelen ser a largo plazo, son las más las que más se ajustan. Y luego incluso además han construido una serie de productos de los Life Strategy dentro de Vanguard que se te van adaptando el porcentaje que tienen de renta variable y renta fija para cuando te vayas acercando más a tu edad de jubilación tengas más porcentaje de renta fija y por tanto vayas reduciendo el riesgo de la volatilidad. Entonces eso es un poco el abanico, pero sí que es cierto que tradicionalmente ha habido malos productos, se ha vendido mucho miedo a través de la banca tradicional, pero a día de hoy hay muchas alternativas a costes más bajos y rentabilidades más altas. Decías que la comisión de un plan de pensiones puede estar en el 2% o incluso por encima. Y la de un ETF en cuánto suele estar y qué diferencia en términos de capitalización implica eso, porque a veces puede decir, bueno, pues tampoco es tanta la diferencia, pero claro, estamos hablando de nuevo del interés compuesto. Del interés compuesto. Pues un ETF los tienes desde 0,05 e incluso los nuestros, por ejemplo, los de la cuenta infantil al 0, que devolvemos íntegramente esa comisión de gestión de Vanguard. Y ese 2% te puede hacer una diferencia en una vida de inversión de 40, 50 años, invirtiendo 100 euros al mes,
de 300, 400.000 euros. Y es una cantidad súper importante. Sí. Y ahora también entendemos cómo este año la banca tradicional ha tenido el récord de ingresos en comisiones. Claro. Es Al final va para unos o para otros. Efectivamente. Es que fíjate, eso cuesta un poco de trabajo entender. Cuando es el 2% en una inversión a 40 años, la mitad de lo... O sea, entre el 0 y el 2 terminas con el doble de capital cuando pagas el 2. ¿Por qué? Porque cada vez que te quitan el 2, que por cierto es lo único que está garantizado, o sea, las rentabilidades no están garantizadas, pero las comisiones garantizadas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando tú inviertes en el año 1 y te quitan el 2%, no te han quitado el 2%. Sí, te han quitado el 2%, que se lo queda la entidad que te lo que es la gestora. Te han quitado el 2% y todos los intereses que hubiera generado el 2% durante 40 años, que no se los queda a nadie. Bueno, no sabemos qué hace la gestora con ello, pero o sea, que fíjate que hay una cosa que es especialmente ofensiva para este economista, ¿no? Que se echa a perder, cada año te quitan el 2% más toda la rentabilidad que hubiera generado ese 2% durante toda la vida de la inversión. Por eso, con solo un 2% vas a medias con la gestora. O sea, si tu capital al final hubiera sido 1 millón de euros sin comisión, con el 2% te quedas en 500.000. Y de los otros 500.000, una parte muy importante se ha volatilizado y porque no ha funcionado la magia del tipo de interés compuesto, y la otra parte se la ha quedado tu gestora. O sea que realmente las comisiones, y luego está la fiscalidad, que también es especialmente destructiva. Ten en cuenta que los planes de pensiones tributan como rendimientos del trabajo, porque recogen esta idea de que las pensiones son salarios diferidos y por lo tanto, de hecho, las cotizaciones a la seguridad social están exentas de tributación, no pagan IRPF, por lo tanto, luego cuando cobras la pensión sí que pagas el IRPF, o cuando rescatas el plan de pensiones, que esto es muy importante, entra en tu IRPF al tipo marginal que te corresponda. Obviamente, si estás jubilado, pues tienes un tipo bajo, pero es al tipo marginal del trabajo, no del capital, que está topado en el 20%. En cualquier otro tipo de inversión, ya sea un fondo de inversión, ya sean ETFs, las plusvalías y los rendimientos de esa inversión tributan al tipo de capital, con lo cual el descuento, la desgravación fiscal inicial es un poco un teaser, es un poco, en fin, la tienes que compensar y dependiendo de cómo sea tu organización familiar, qué rentas tengas y sobre todo cómo vaya a ser la tributación la compatibilización de las rentas laborales con las pensiones dentro de 20, 30 o 40 años, que lógicamente es otra rareza del sistema español, que tú puedas tener, cuando estés jubilado, puedes cobrar el 100% de tu pensión pública y tener cualquier cantidad de rentas del capital, 1 millón de euros, ¿no? Si quieres, pero no puedas ganar ni un solo euro de renta del trabajo, o sea, que eso sea incompatible y tengas que ir a modalidades de jubilación parcial. Y esto se terminará y, por lo tanto, la pensión, los rendimientos de los planes de pensiones, el rescate de los planes de pensiones entrará como rendimientos del trabajo y, por lo tanto, pues hoy puede tributarte al 45%, ¿no? O sea, con lo cual eso destruye la rentabilidad y anula el incentivo fiscal inicial a hacer ese tipo de ahorrar, a utilizar ese vehículo para el ahorro previsional, para el ahorro a largo plazo. Entonces, el panorama ahora mismo, por resumir, es un sistema de pensiones que está mal y que va a estar peor en términos de sostenibilidad financiera, un ahorro privado que, bueno, el ahorro sí es voluminoso, pero la inversión de ese ahorro en instrumentos que te permitan capitalizarte y prepararte para la jubilación es muy deficiente y cada vez tenemos menos tiempo para que eso se solvente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Antes mencionábamos que no es previsible que se recorten las pensiones, al menos en términos absolutos. Quizás sí se reorganicen los términos en los que se calculan las pensiones y por tanto hay un recorte contrafactual, cobras menos de lo que habrías cobrado. Ese es una vía de ajuste que debemos valorar como posible. Hay otros caminos, algunos dicen vamos a cuadrar las cuentas y a pagar las pensiones con inmigración y cada vez más inmigrantes, que por otro lado generan otro tipo de problemas, pues saturación de servicios públicos. Si metes gente
y lo que generan vía fiscal lo vuelcas a las pensiones y no lo reinviertes en ampliar la cobertura, pues claro que tiene saturación, ¿no? Y también en el informe mencionáis la posibilidad que, bueno, algunos lo podían considerar hace algunos años ciencia ficción, pero cada vez menos, de que la inteligencia artificial contribuya a un aumento sustancial de la productividad. ¿Qué panoramas o qué opciones de futuro creéis que tenemos? Mira, hay dos. En realidad hay dos soluciones que funcionan y que se van a usar. No va a haber una solución única, es muy improbable. Habrá varios componentes. Es verdad lo que has dicho, los inmigrantes, o si aumentara la natalidad. Primero, si aumentara la natalidad, hay que esperar 20 años. Y es un poco tarde. Sí. Vale. Si aumentan los inmigrantes, pan para hoy, hambre para mañana. Ten en cuenta que las tensiones que tiene el sistema de pensiones hoy vienen del boom de la natalidad. Claro. Vamos, de lo peor que le podía ocurrir a un sistema de reparto, que es un boom de natalidad seguido de un colapso de la natalidad. Con lo cual, hay un gran dividendo demográfico que retrasa la reforma y que justifica la pasividad y que nadie políticamente es un gato salvaje al que nadie le quiere poner un cascabel y no ha hecho falta hasta 2010, el año clave donde se acabó el cuento, donde al día siguiente podíamos haber dicho ya está, hasta aquí hemos llegado, y fíjate que fue 2010 porque vinieron 4 millones de inmigrantes en la década prodigiosa, desde 2000 a 2010, si no hubiera sido 2000. Y probablemente ya lo habríamos resuelto porque ya habrían pasado 10 años más donde el negacionismo hubiera sido imposible. Ahora es muy difícil, sigue habiendo interpretaciones de cuál es el déficit y de cuál no es el déficit. El escenario más fácil es que vayamos a ver, 1, retrasos en la edad de jubilación. 2, reducciones, o sea, modificaciones en la forma de calcular los derechos pensionables. Ojalá pasáramos a un sistema de cuentas nocionales, en fin, pero con ajustes y reducciones cuando te lo dicen a los 20 no te importa, porque tienes mucho margen. Lo que no pueden hacer es decírtelo cuando estás jubilado o a los 60, ¿no? Entonces, eso se va a poder hacer y se va a ir haciendo. Continuaremos en esta senda de reformas paramétricas, de pequeños parches, que si la situación fuera tan bollante el sistema, ¿para qué hacen falta todas estas reformas, ¿no? Bueno, pues esa pequeña contradicción se obvia y vamos a seguir por ahí. Y al final, la gran esperanza es lo que has dicho al final, es que los robots nos paguen las pensiones. O sea, los robots, los algoritmos, la inteligencia artificial y las máquinas no son pensionables, ¿no? O sea, al contrario que salvo que lo reclamen ellos. Sí, al contrario que los inmigrantes. Pero bueno, de momento no van a ser pensionables durante mucho tiempo, hasta que no. Y por lo tanto, bueno, pues el gran problema y la gran oportunidad de los próximos 20 años es cómo vamos a repartir la productividad de los... no va a ser un problema de productividad, es un problema de distribución. ¿De quién es la productividad? ¿Cómo repartimos la productividad de las máquinas o los algoritmos? Esa es la apuesta, eso lo está haciendo Japón, eso lo están haciendo las ciudades que ya están en un declive poblacional, con una población muy envejecida que no quieren inmigrantes porque les parece, por razones culturales, porque no, en fin, porque toman esa decisión. Y entonces el único mecanismo es conseguir que esos aumentos de productividad terminen revirtiendo y que el Estado sea capaz de dotarse, o la sociedad de dotarse del consenso suficiente para redistribuir esa productividad y pagar las pensiones de los humanos. Ahí también tiene su cabida el ahorro privado, ¿no? Porque al final, si decimos que va a haber un aumento de la productividad tan grande fruto de la inversión en maquinaria o en robots y en algoritmos, etcétera, ¿por qué no ser coinversores de ese progreso? ¿No? Ser partícipe. Y ya está repartido. O sea, esa es la manera individual y independiente del Estado y del consenso social que se consiga y de todo lo que tú quieras. Y si estás en Europa o estás en el sitio en el Estado protector europeo, en el sitio de más salvaje capitalismo, que no sé cuál es, porque como no hay ninguno, pues es difícil buscar un ejemplo. Desgraciadamente sí, hemos ido perdiendo. Desgraciadamente es así, pero bueno, que en el paraíso del salvajismo capitalista, pues ahí da igual, ahí cualquiera puede participar poniendo, iba a decir su cuarto a espadas, no, sus 100 euros en una ETF de las industrias tecnológicas, ¿no? Que lo puedes hacer y si hubiera beneficios, que parece indudable que va a haberlos y que van a ser cuantiosos, pues te toca una parte. Tienes derecho a una parte, es tuyo y, en fin, ahora tendría que venir un Estado todo lo contrario, un Estado
capturador, ¿no? de rentas, confiscatorio, ¿no? Claro, que eso frena además la inversión, ¿no? Por eso te dicen, no, parte de lo que generéis vosotros me lo voy a quedar yo para pagar las pensiones de quienes no han financiado esto. Pues es todo incentivos Bueno, pero descabelados. entonces, en ese caso, pero fíjate tú que, mira, nadie sabe, no sabemos lo que va a pasar. Y estamos hablando de previsión. A mí esa palabra es previsional. Entonces, en ese caso, en todo caso, sería lo comido por lo servido, porque te estás cubierto, ¿no? Si, aunque te confisquen para repartir una parte de la rentabilidad de tu, Claro. de tu ahorro, si te lo dan por otro lado, a ti te da igual, vale, ok, espero que, no, si eres un poco solidario, no, a lo mejor el buen karma también te compensa, no sé muy bien cómo es, ¿no? Pero... Y yo por complementar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Javier, hay un tema muy importante respecto a la inmigración, que es la tipología de cualificación de esa inmigración. Creo que hay estudios tanto en Dinamarca como en Finlandia donde veían y comparaban según la cualificación de esa inmigración que han recibido cómo ha sido la contribución en todo el sistema de seguridad social, y se veía que esa inmigración poco cualificada al final tenía una contribución negativa más que positiva. Entonces creo que es muy importante que inmigración sí, pero entender esa inmigración qué cualificación tiene, fuera ya de una conversación de temas ya morales y de adaptarse a la cultura. Y luego respecto también al todo el tema del aumento de productividad sobre la inteligencia artificial, hay que entender también que España, tal y como está conformada nuestra economía, es unas economías dentro del OCDE donde tenemos menos oportunidad de automatizar. Al final, más del 25% de la economía depende sobre trabajos manuales, ya sean peluqueros, camareros, albañiles, que tienen, una dificultad, en el corto plazo, según las tecnologías que estamos viendo ahora, de ser automatizada y que, por tanto, que esos robots no les tengamos que pagar una pensión. Entonces, creo que viene también de la mano de cómo nosotros como economía y como distribución de los tres servicios queremos hacer a futuro, y si queremos también aprovechar toda esta revolución para cambiar un poco cómo está distribuida nuestra economía y todos nuestros ingresos. Una última pregunta para cerrar, un poco recapitulando todo lo que hemos dicho. Si nos están viendo, como probablemente nos estén viendo, jóvenes de 20, 30, bueno, ya es más discutible ahí si aplicamos el término, pero 30, 35 años, dado todo esto que habéis comentado a favor o positivo, negativo, de las pensiones públicas, de los complementos privados, etcétera, ¿qué consejo le daríais a esa persona que nos está escuchando? Mira, yo creo que el ahorro, vayamos a tener una pensión pública o no, o vayamos a haber sido todos sustituidos por robots, es súper positivo. Porque al final genera un hábito que te lo quedas ya para toda tu vida, y que en el caso de que vayas a necesitar ese dinero para tu jubilación, y lo iremos viendo, ¿no? No es algo que cuando tengas 67 años vas a decir voy a recibir sí o no. Al final todo ese dinero que vayas acumulando lo vas a poder utilizar para cualquier otra necesidad que puedas tener o inversión. Entonces creo que al final el ahorro continuado automático a bajas comisiones creo que es algo que todos los jóvenes a día de hoy deberían empezar a hacer, sin importar qué cantidad, porque puedes empezar con 10, 20, 30 euros. Y que pues miren, que se informen, que miren comisiones, que entiendan en qué productos están invertidos, y que, bueno, que sigan de cerca este tema, porque de verdad si la inteligencia artificial no consigue transformar la productividad, creo que como sociedad nos vamos a encontrar un problema muy grave, y que si vas a depender del Estado puede que acabes en un grave problema. Sí, yo diría algo parecido. Los chicos de hoy, las personas que tienen 10 años, 15, 20, van a vivir 100. Por lo menos la mitad de esas generaciones van a ser centenarios. Una vida de 100 años es muy larga, y ahí les haría dos recomendaciones. Uno, que es primero que cuiden su salud, que se acostumbren al gimnasio. También es otra forma de ahorrar. Que es otro de tus fondos es otro de tus fondos que tienes que gestionar. Y claro, y cuando vives 100 años, pues
te pierdes mucho, ¿no? Sí. Y la segunda es que ahorren, ¿no? Que piensen que a lo largo, que en una vida tan larga va a haber periodos donde van a generar más ingresos, otros menos, no necesariamente va a ser justo al final de tu vida y que para financiar esos, ¿no? Esa vida larga, esas décadas donde a lo mejor, ¿no? quieres dedicarte a encontrarte a ti mismo, a recapitalizarte, a estudiar o a meditar, pues que empiecen a ahorrar y que no desaprovechen la magia del interés compuesto, que es prácticamente lo único. Iba a decirte lo único que es gratis del todo, pues nada es gratis, pero cuesta tan poco, ¿no? Cuesta tan poco prescindir no sé, de una copa, de 2, de 10 euros, de chuches, no sé, porque ¿no? Cuando tienes, para los de 10 años que nos estén escuchando, que luego realmente compensa. Y para las pocas grandes ventajas que hemos encontrado, que es el ahorro, el interés compuesto, pues y hoy que tenemos los instrumentos, las herramientas que nos permiten hacerlo desde un teléfono móvil con unas comisiones ultra bajas como Trade Republic y otras Indexa y otros de las compañías que se dedican a esto, pues que lo aprovechen, ¿no? Que lo aprovechen y que tengan una vida larga, fructífera y sobre todo una vejez desahogada, ¿no? Pues Javier Díaz Jiménez, Pablo López, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestras reflexiones alrededor del sistema público y privado de pensiones que podríamos tener. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y a todos vosotros, pues también muchas gracias por acompañarnos en esta más de una hora de podcast, de reflexión sobre un problema que nos ocupa y que nos seguirá ocupando, por suerte o por desgracia, durante mucho tiempo. Y nos vemos en un próximo episodio.